Aló, ya, ok. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Centro de Estudio del Holocausto por haberme invitado y quiero decirles que es un honor para mí estar con todos ustedes. La República Argentina fue víctima del terrorismo fundamentalista islámico en dos oportunidades. En el año 1992, con el ataque a la Embajada de Israel, y en el año 1994, con el ataque a la sede de la AMIA, que a mí me toca investigar este último hecho. El atentado a la sede de la AMIA produjo, como ustedes sabrán, 85 muertes, más de 200 heridos y una incuantificable cantidad de daños materiales. En el año 2004, y luego de 11 años de investigación, culminó un juicio oral a un grupo de ex policías de Argentina acusados de integrar la conexión local del atentado. En ese juicio los acusados terminaron absueltos y se terminó probando que toda la investigación se había hecho sobre base de prueba falsa obtenida por un juez corrupto que había pagado a un imputado $400.000 para que diera una versión de los hechos distinta a lo que realmente había ocurrido. Hubo que empezar una investigación luego de ocurrido 11 años del hecho, prácticamente de cero, sin ninguna evidencia concreta. Es decir, que a las dificultades propias que tiene investigar un hecho terrorista y más después de tanto tiempo, se sumaba que toda la evidencia que se había juntado era en su gran mayoría falsa. En el año 2005, por decisión del gobierno argentino, se forma una fiscalía especial dedicada exclusivamente a investigar este caso, compuesta por aproximadamente 40 profesionales que está a mi cargo. Logramos, entre otras medidas, que el gobierno argentino levantara el secreto sobre todos los archivos de los servicios de inteligencia de Estado existentes hasta ese momento, que era información clasificada y reservada. Se trataba, además de lo voluminoso que era la causa, solo de esta información de inteligencia, 1.700 carpetas de 400.000 hojas con evidencia reunida durante más de 11 años. Luego de 2 años de intensa investigación, logramos probar en octubre del año 2006 que el atentado contra la sede de la AMIA había sido ordenado, planificado y financiado por las máximas autoridades de la República Islámica de Irán de aquel entonces. La decisión de cometer el atentado contra la Argentina fue tomada casi un año antes del hecho, el 14 de agosto del año 93. Esto ocurrió en la ciudad iraní de Mashhad. En esa reunión y en esa decisión intervinieron el expresidente iraní Ali Rafsanjani, su ex canciller Ali Velayati, el ex ministro de Informaciones y de Inteligencia Ali Falahian, Ahmad Rezaji, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria de los Pasdaráns y el jefe de un grupo especial de esta fuerza llamado Al-Quds, de apellido Bahidi. La ejecución material del atentado fue encomendada a la organización terrorista libanesa Hezbollah, que en este caso actuó como lo hace habitualmente, es decir, como un mero apéndice o un mero ejecutor de la voluntad de Teherán, a quien se le encomendó formar el grupo operativo. El grupo que llevó adelante el ataque es al recientemente, ya hace un año fallecido, ex jefe de los grupos especiales del Hezbollah, Imad Mugnieh. El motivo por el cual se decidió cometer este atentado contra la República Argentina fue la interrupción, la decisión de interrupción del gobierno argentino de los contratos que preveían un suministro de tecnología nuclear a la República Islámica. En la década de los 80, Argentina integraba el movimiento de los países no alineados y como tal tenía mucha vinculación con Irán en ese entonces. Sumado a la circunstancia de que para Irán era muy importante el aporte que le hacía Argentina, porque ya varios países europeos, entre ellos Alemania y Francia, habían interrumpido justamente por las políticas iraníes la venta de estos materiales. En la década de los 90 hay un cambio en la política exterior argentina y existió una sugerencia por parte del gobierno de Estados Unidos para que Argentina interrumpa esta provisión de material tecnológico nuclear a Irán. El argumento en términos diplomáticos que se utilizó fue que no se tenía la certeza de que Irán iba a utilizar esos materiales para fines pacíficos. Ante este hecho, primero Argentina suspende estos contratos nucleares en agosto del año 91 y al poco tiempo ocurre el atentado a la Embajada de Israel. Como consecuencia del atentado, Argentina transforma esta suspensión de los contratos en una cancelación definitiva. Unos meses más tarde se comienza a planificar el atentado a la sede de la AMIA.
A esa reunión que les hablé del mes de agosto del 93 son convocados 2 iraníes que estaban viviendo en Argentina, que hoy se encuentran con captura internacional, al igual que todos los iraníes que les mencioné antes. Una de esas personas, y que fue el epicentro del apoyo local aquí en Buenos Aires, fue el ex consejero cultural iraní en Buenos Aires, Mohsen Rabbani. Rabbani acude a esa reunión y fue él quien, que ya se encontraba hacía 11 años viviendo en Argentina, porque Rabbani llegó a Buenos Aires en el año 83, y fue él quien propuso en esa reunión el Blanco Atacar como la sede de la AMIA. Llevó 3 objetivos posibles, los otros 2 alternativos no los conocemos cuáles fueron, porque el primero que se trató, que fue el de la AMIA, fue aprobado, con lo cual los otros 2 ni siquiera se discutieron. Inmediatamente después que regresa de Irán, en noviembre del año 93, es decir, 6-7 meses antes del atentado, Rabbani abre una cuenta corriente en Buenos Aires, en el Deutsche Bank, que tuvo abierto solo por espacio de 3 meses y medio, donde se hicieron importantes giros de dinero desde Teherán, que fueron extraídos personalmente por Rabbani unos días y otros semanas antes del atentado. La camioneta, que se utiliza como coche bomba, se deja estacionada en un estacionamiento muy cercano a la AMIA el viernes 15 de julio, es decir, 3 días antes del ataque. Rabbani supervisa esta entrega y se lo detecta realizando una llamada telefónica de su teléfono celular en las inmediaciones de este estacionamiento. Como le dije antes, Rabbani llegó a Buenos Aires enviado por Irán 11 años antes y estaba viviendo en Argentina desde el año 83. Su llegada a Buenos Aires tiene un claro objetivo, y esto era porque para el régimen iraní, Argentina fue el primer país donde comenzó una avanzada de penetración, de infiltración y de conversión de la embajada iraní en una estación de inteligencia. La política exterior que se ve de este Estado terrorista que viene desarrollando hoy en día en varios países de Latinoamérica, tuvo su primera experiencia muchos años antes en Argentina de manera mucho más solapada, menos vistosa. Y se eligió Argentina por 2 motivos fundamentales. El primero porque en ese año, como ya les dije, integraba Argentina el país de no alineados y tenía una relación muy amistosa con Irán. Segundo motivo, porque ya habían enviado antes de Rabbani a otro enviado, otro agregado, otra persona, también un sheikh de apellido Hosseini, que había verificado, había detectado que en Argentina había una cultura del antisemitismo, fundamentalmente en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con lo cual creían que era un terreno fértil para propagar una visión extrema del Islam. Es así como comenzaron a llegar desde Irán a Argentina muchos agentes de inteligencia camuflados obviamente bajo otras actividades. Fundamentalmente se dividían en 3 grupos los que venían. Algunos eran taxistas, fundamentalmente por la posibilidad que le da esta actividad de tener con el auto, dar vueltas y parar en determinados lugares sin levantar sospechas y obtener información. Otros se inscribían como alumnos regulares de facultades, fundamentalmente de la Facultad de Medicina, que les permitía quizás mantenerse más tiempo estudiando, o estudiantes crónicos. Medicina en Argentina es una carrera que a veces demora mucho más tiempo, o hay estudiantes que se toman muchísimo tiempo para estudiar, entonces les permitía estar en ese lugar, justificar la actividad que desarrollaban e ir interactuando con diversos estamentos de la sociedad para obtener también información. Y a su vez a esa gente se le empleaba en lo que nosotros llamamos empresas de cobertura, que eran empresas fantasma que no tenían actividad, que registraban siempre pérdidas, pero que todos estos empleados cobraban sueldos altísimos, sueldos siderales. Estos grupos después sirvieron de apoyo a los elementos locales que actuaron acá para el atentado. Para los 2. La prueba fundamental de todo esto que les digo, fundamentalmente de que la decisión fue tomada por las más altas autoridades de la República Islámica de Irán, es el testimonio de varios testigos que han declarado acerca de esta responsabilidad iraní. Por ejemplo, un expresidente iraní, Bani Sadr, que fue el primer presidente puesto por la Revolución Islámica, un hombre del riñón del Ayatolá Khomeini. Otro de los muchos que hay muy relevantes, les voy a mencionar uno más solo para no cansarlos, es el ex cofundador de los servicios de inteligencia iraní del régimen teocrático. El señor Mesbahi era quien tenía a su cargo, él ha dicho y ha reconocido que tenía a su cargo llevar adelante todas las operaciones terroristas que realizaba el régimen de Irán en Europa. Fue el testigo principal y la columna vertebral de la condena a los agentes iraníes en el caso Mykonos. Se lo conoce con este nombre porque es el asesinato llevado a cabo por agentes iraníes en la ciudad de Berlín, en un bar que se llamaba Mykonos. En ese hecho fueron asesinados varios militantes del Partido Revolucionario Kurdo que eran contrarios al régimen de Teherán. A partir de esta confesión, Alemania le ha dado protección a este testigo y actualmente se encuentra viviendo en Alemania y ha testificado también en la causa AMIA.
Es muy importante señalar que en este caso Mykonos, uno de los iraníes condenados se trata de Qasem Darabi. ¿Quién es Qasem Darabi? Darabi era el Rabbani de Alemania, era el agregado cultural iraní en Alemania, cumplía las mismas funciones que Rabbani en Argentina, pero en Alemania. Darabi en Alemania fue detenido y condenado a cadena perpetua. Evidentemente los iraníes aprendieron de sus propios errores y meses antes del atentado de Lamia, para evitar justamente esto, lo que hicieron fue dotar a Rabbani de inmunidad diplomática. Como dije, 4 meses antes, y de esta forma evitaron que Rabbani fuera detenido por el atentado a la sede de la AMIA. Pudimos determinar también que el inmolado, la persona que condujo el coche bomba que se estrelló contra la sede de la AMIA, fue un militante del Hezbollah, del movimiento terrorista Hezbollah, de nombre Ibrahim Berro. Logramos individualizar ya hace 2 años, en el mes de septiembre del 2005, a 2 hermanos de él que estaban y están viviendo y trabajando actualmente en Estados Unidos, en Detroit. Los hermanos evidentemente emigraron a Estados Unidos porque veían el futuro que les esperaba en el Líbano con estos movimientos terroristas. Su padre era un viejo militante de otra agrupación terrorista, en este caso Palestina, Al-Fatah. Y con esos testimonios y otra prueba logramos demostrar que esta persona era quien se había inmolado en la AMIA. Hezbollah, para fraguar esta muerte, porque Hezbollah, como se trataba de un ataque fuera del sur del Líbano, no lo reconoció públicamente, y para fraguar esta muerte declaró en un medio periodístico de ellos que esta persona había muerto, pero en un ataque contra fuerzas israelíes en el Líbano en octubre del 94, es decir, 2 meses después. Comprobamos que todo esto era una mentira, que el funeral que se hizo por Ibrahim Hussein Berro en el Líbano fue sin su cuerpo, esto reconocido por los propios hermanos, que a la ceremonia acudió Hassan Nasrallah, el jefe del Hezbollah, en homenaje a este hecho, que su discurso fue filmado por la televisión libanesa, y ahí dijo que había que honrar, señalándolo el padre, a ese hombre porque había entregado 2 suicidas a la causa del Hezbollah. El primero al que hizo referencia sin nombrarlo fue el sheikh Hassan Berro, que se inmoló en el año 85 en el sur del Líbano contra fuerzas de defensas israelíes. Y el otro al que no hizo referencia era justamente Ibrahim Berro, inmolado también con un ataque suicida contra la sede de la AMIA. Probamos también que Berro ingresó a la Argentina por la Triple Frontera, ese punto de unión donde convergen las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay, que está repleto de terroristas. Y detectamos también otro elemento muy importante, que es que unos días antes del atentado de la AMIA, el 12 de julio del 94, hubo un llamado de la mezquita de Foz de Iguazú a un familiar de Berro en el Líbano. Esto en principio aparecía como un elemento claro que indicaba que el suicida había pasado por ahí y había llamado días antes de inmolarse a su familia. Pero también pensamos que podíamos equivocarnos en nuestra postura y que quizás había algún militante o alguna persona en Foz de Iguazú que tenía algún familiar y llamaba permanentemente o todas las semanas a algún familiar en el Líbano, que podía no ser el inmolado. Por ese motivo pedimos todas las llamadas registradas desde esa mezquita del Líbano de Foz de Iguazú y otras cercanas, realizadas desde 1 año antes y 2 años después. Y detectamos que nunca antes ni nunca después hubo otra llamada aparte de esa. Fue la única llamada que existió a esa familia en el Líbano, con lo cual terminamos de corroborar que era el aviso de que esta persona había llegado bien a la Triple Frontera y que estaba lista. Con toda esta evidencia fuimos a comienzo del año 2007 a Interpol, donde les pedimos que las capturas que habíamos dictado se les imprimiera un código de prioridad de búsqueda, lo que se llama el alerta roja, las noticias rojas. Obviamente hubo oposición de Irán, con lo cual, justamente argumentando que la justicia argentina no era creíble por las irregularidades que habían ocurrido en el pasado en esta causa, luego de un largo proceso en el cual tuvimos que explicar toda la evidencia nueva con la cual contábamos, la cuestión se sometió a votación y en el Comité Ejecutivo de Interpol, de 12 países que votaron, de un total de 13 porque uno estaba ausente, Argentina ganó esa votación por 12-0. Donde no solo votaron a favor de Argentina países de los cuales se podía esperar ese voto, como Estados Unidos, Francia, España o Alemania, sino que también votaron a favor de Argentina países con fuertes vínculos con Irán, como Rusia, Marruecos y fundamentalmente Argelia, un país musulmán. En la Asamblea General, donde votaron todos los países, y pese a la enorme presión y lobby que ejerció Irán, Argentina se impuso en la votación ya definitiva y general por 78 votos a favor y 14 en contra.
Luego con esta decisión que Irán sometió a conocimiento de Interpol, pese a esto, Irán es un país que no colabora con la justicia argentina, no contesta nuestros requerimientos judiciales, protege a los terroristas y les da cargos públicos en su actual gobierno. Por eso entiendo que es muy importante una presión por parte de la comunidad internacional, una exigencia a este país para que este país que protege terroristas, para este país que está fuertemente comprometido con el terrorismo, entregue de una vez por todas a estos ciudadanos acusados por la justicia argentina. Simultáneamente nosotros ya estamos haciendo lugar a pedidos que realizan familiares de las víctimas, de reclamos de un resarcimiento patrimonial y en una demanda iniciada por un sobreviviente del atentado en Buenos Aires, que yo tramito, que yo investigo. Hemos logrado embargar recientemente en Buenos Aires un total de 10 propiedades a nombre del ex agregado cultural Mohsen Rabbani, que inexplicablemente todavía las tenía a su nombre. Y simultáneamente estamos realizando investigaciones en varios países europeos donde tenemos indicios de que estas personas tienen cuentas corrientes con importantes sumas de dinero. Todo nuestro esfuerzo actualmente y desde el primer momento está puesto en llevar adelante las acciones y acompañar a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Evidentemente nadie va a poder devolverle su vida, pero lo poco que está a nuestro alcance, que es embargarle las propiedades y llevarlos a la cárcel, es lo que vamos a intentar permanentemente hasta el último de nuestros días. Muchas gracias por su atención. Thank you, Dr. Niesman. I kept rolling around in my head, and I forget who said it, but the quote is that for evil to triumph,